Hola, buenos días. Mi nombre es Diego. Como generalidad, el aparato respiratorio está compuesto. Todos iniciando de lleno ya con el estudio de las vías aéreas superiores. Desde el punto de en las siguientes imágenes lo que vemos es una vista frontal, una vista de frente de la pirámide nasal, una vista a 3/4 y una vista caudal o lo que sería una vista inferior de lo que sería la nariz. En la vista frontal lo que apreciamos de arriba abajo es la constitución ósea de la nariz dada por la apófisis ascendente del maxilar superior, articulada con los huesos propios nasales y acá en línea media la unión de los huesos propios de la nariz formando esa sutura armónica que ya habíamos hablado, con el aspecto de techo entejado. Un poquito más abajo vemos los cartílagos triangulares, cómo se unen en la línea media al borde dorsal del cartílago de tabique, ¿sí? Formando lo que se llama el dorso nasal. Y culminando las estructuras más visibles en la parte inferior, vemos a los cartílagos laterales inferiores o alares con esta disposición bastante extraña, que acá lo que vemos es su porción externa desde el frente y su porción interna queda oculta. Cuando yo paso a la vista caudal, lo que veo básicamente van a ser los cartílagos alares o laterales inferiores con sus dos porciones o tres porciones. Sus cruras laterales, sus cruras mediales y su zona de unión rodilla o genu. Cuando lo vemos desde abajo, esas cruras de los cartílagos laterales van a formar un aspecto en herradura con una angulación definida que tiene alrededor de 15 a 20 grados, lo cual va a formar la válvula nasal externa que va a ser el regulador de pasaje aéreo a través de la nariz en el orificio externo de la nariz, lo que vamos a denominar narina. En la vista de 3/4 lo que vemos es la constitución ósea y cartilaginosa con los elementos que ya habíamos nombrado: maxilar superior, huesos propios nasales, cartílagos laterales superiores, laterales inferiores, el borde dorsal del septum nasal, los cartílagos sesamoideos y la lámina fibrosa que une las diferentes. Respecto a la irrigación arterial de la nariz, nosotros vamos a decir que proviene de dos grandes sistemas, uno dado por la arteria facial, que es rama de la carótida externa, y otro dado por la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. ¿Qué ocurre con esto? La arteria facial, tras un recorrido, acá se ve dando una vuelta alrededor del borde inferior de la mandíbula y yendo hacia la cara, en el esquema se corta, pero acá se continúa. A su finalización, la arteria facial toma el nombre de angular y se va a unir al otro sistema que dijimos que irrigaba la nariz, que era el de la arteria oftálmica, que tira una rama que sale de la órbita, una rama extraorbitaria, se va para abajo y se llama arteria nasal, anastomosándose con la angular, que era rama de la facial que nombramos anteriormente. Como dato aparte, también tenemos un ramo que viene de la arteria maxilar interna, que es esta que vemos acá, que es una de las terminales de la carótida externa. Uno de esos ramos se llama infraorbitario y hace recorrido por el famoso agujero infraorbitario saliendo a las regiones de la cara y anastomosándose con los ramos de la facial. Esa arteria también da alguna colaboración e irrigación de lo que es la parte más externa de la nariz. Respecto a la inervación de la nariz, vamos a decir que la inervación motriz
como a todos los músculos faciales, la va a dar el séptimo par o facial. Con respecto a lo sensitivo, sabemos que el nervio que va a dar la sensibilidad a toda la cara va a ser el quinto par o trigémino, que clásicamente nosotros lo que hacemos es dividir en tres zonas para sus ramas de inervación. La rama superior oftálmica va a inervar la zona de la frente por encima de la órbita. La rama intermedia o maxilar superior, que es esta que vemos acá, va a inervar todo lo que es el tercio medio de la cara. Y la rama maxilar inferior, que la vemos a este nivel, va a inervar todo lo que sea la parte inferior de la cara con la mandíbula. O sea que a la nariz van a llegar ramas dadas por el nervio maxilar superior, como los nervios nasales internos y respecto a las fosas nasales, ya metiéndonos en este tema, lo que nosotros debemos imaginarnos a nivel de su arquitectura es como si fuera un túnel abierto adelante y hacia atrás con cuatro paredes, una arriba, una pared superior, una pared inferior, una pared interna y una pared externa, que son a los que nos vamos a dedicar cuando hagamos la descripción de cada una. Y estos bocas de entrada y salida o orificios, tenemos el anterior o narina y el orificio posterior o coana. Sabemos que la fosa nasal o las fosas nasales son estructuras que van a estar formadas por diferentes huesos, ¿sí? Pero yo creo que hay un punto clave como para entender esa arquitectura nasal y va a estar dado por el hueso etmoides, que va a ser uno de los constituyentes más importantes que vamos a tener formando la fosa nasal. En este esquema, nosotros lo que vemos es muy esquemáticamente un hueso etmoides de frente, o sea, lo mismo que estamos viendo en el esquema de la derecha, en el cual yo debo recordar que esto me va a servir para conocer cómo está formada la fosa nasal y para entender un poco sus límites. Entonces yo voy a decir que el etmoides tiene como estructura central este palito, llamémosle, que va a ser una lámina, que es la lámina perpendicular del etmoides, que va a formar la separación de ambas fosas nasales como lo vemos a este nivel. Esta estructura, lámina perpendicular, se va a continuar hacia arriba con este esquema en punta de flecha que lo vamos a llamar apófisis cristagalli, que ya va a ser una estructura endocranial y que no nos interesa demasiado en el estudio de la fosa nasal propiamente dicha. Pero a partir de la lámina perpendicular aparece lo que se llama lámina cribosa, que es el techo de la nariz y una parte fundamental del etmoides, porque va a estar tachonada de pequeños orificios por donde van a pasar los filetes olfatorios, obviamente que van a llevar la sensación olfatoria a nuestro sistema nervioso central, y la encontraríamos a este nivel. Y por último, las estructuras tal vez más complejas que tiene el etmoides, que es lo que nosotros llamamos masas laterales. Primero, esas masas laterales no van a ser macizas, sino que tienen aspecto como si fuera un panal de abejas, o sea, con múltiples celdillas. ¿Y qué van a hacer esas celdillas? Como acá se ven, esas celdillas van a constituir los senos etmoidales, ¿sí? Acá vemos los senos etmoidales y sabemos que el límite más externo va a ser con la órbita, como lo vemos a este nivel, y recordemos que ese límite va a estar dado por lo que se llama lámina papirácea, porque es una lámina muy delgada, entonces es una zona bastante débil de separación entre lo que es órbita y fosa nasal. También vemos que esta masa lateral, aparte de estar compartimentada en múltiples celdistas en su interior, hacia
lo que es medial, o sea, hacia lo que es interno, se desprenden estas estructuras que vamos a llamar cornetes, en este caso superior y medio, que van a tener funciones muy importantes dentro de lo que es la funcionalidad nasosinusal y van a generar un concepto que más adelante lo vamos a ver, que es el de meatos. Pero bueno, esto simplemente es como para remarcar la importancia en la arquitectura de la nariz. Debemos conocer cómo está constituida en las fosas nasales, o sea que vamos a pasar a la descripción de las paredes, comenzando por su pared superior. La pared superior de las fosas nasales, que es esta zona que estoy marcando acá, va a estar dada de adelante hacia atrás por el hueso propio nasal, su cara posterior a este nivel, la espina nasal del frontal, que es este segmento que vemos acá, la porción más importante, dada por el techo del etmoide, lo que conocemos como lámina cribosa, que como ya les dije, esta región, como se puede ver acá, tiene múltiples perforaciones por la cual van a pasar los filetes olfatorios, que van a llevar la sensibilidad olfatoria hacia el sistema nervioso central, y constituye una zona débil donde se puede formar una comunicación entre endocráneo y fosa nasal, sabiendo las consecuencias que eso puede acarrear, como por ejemplo pasaje de líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad nasal y pasaje desde cavidad nasal hacia el sistema nervioso central de gérmenes, por consiguiente infecciones meningias. Más hacia atrás, terminando la conformación de esta pared superior, vemos lo que sería el cuerpo del esfenoides, que es esta zona en naranja que le estoy marcando acá, con la entrada a una de las cavidades neumáticas que tenemos en la cara, que es el seno esfenoidal. La pared inferior o piso nasal, también vemos, si la miramos desde otro punto de vista, que va a formar el techo de la boca, o sea que va a estar dada por las estructuras que nosotros conocemos desde el lado oral como paladar duro, y va a estar constituida hacia adelante por la unión de los procesos horizontales del maxilar superior y hacia atrás por la unión de los procesos o apófisis horizontales de la pared interna o tabique nasal. Reviste en importancia porque es una estructura que nos va a separar en dos las fosas nasales. En el esquema vemos que está conformada por diferentes estructuras, diferentes colores vemos acá, y empezando desde su porción más caudal anterior, tenemos que describir el cartílago cuadrangular, porque tiene 4 bordes, o cartílago de tabique nasal. Está formado por un cartílago hialino y es uno de los lugares donde más se pueden sufrir luxaciones que generen los famosos desvíos de tabique con bloqueo de respiración. Este cartílago cuadrangular está unido hacia atrás con dos estructuras. La más superior, que ya hemos mencionado cuando hablamos de la arquitectura nasal, es la lámina perpendicular del etmoides, que la vemos a este nivel con surcos tallados en su superficie que marcan que ahí han estado las raíces de los nervios olfatorios. Hacia abajo, el último constituyente de esta pared interna es el hueso vomer, que va a formar la parte más posterior de nuestro tabique y uno de los límites del orificio posterior de la fosa nasal. La pared lateral nasal es la más importante a nivel funcional y también tal vez la más compleja desde el punto de vista de su estudio, por la gran cantidad de constituyentes que tiene. Si empezamos de adelante hacia atrás, el primer constituyente que vamos a ver es el hueso propio nasal que situamos a este nivel. Un poco por detrás, lo que vamos a ver es la apófisis ascendente del maxilar superior.
siguiendo un poco por detrás y tal vez oculto por parte de estructuras etmoidales, encontramos al hueso ungis o lagrimal, donde desde su cara orbitaria va a venir transcurriendo el conducto nasolagrimal, por el cual van a transcurrir las lágrimas desde la cavidad orbitaria hasta su desembocadura a nivel del cornete inferior, que es esta estructura. Completando un poco, una zona muy importante, sobre todo desde el punto de vista de función de drenaje de los senos paranasales, son las masas laterales del etmoides, que a este nivel presentan algunos apéndices que revisten importancia, como por ejemplo, el más importante es el cornete medio o concha media, que va a formar lo que nosotros más adelante vamos a ver como constituyente del meato medio, donde van a drenar secreciones sinusales. Y por encima de este y un poco por detrás, el cornete superior, donde también van a drenar secreciones de senos paranasales. A veces puede haber cornetes supernumerarios, como a este nivel un cornete supremo, y cornete de Sugarcane, de los Santorini, que van a ser cornetes accesorios. Si seguimos en esta cara externa, describiendo hacia atrás, vamos a ver al hueso palatino, que como dijimos anteriormente presenta una porción que es horizontal, que forma el piso de la fosa nasal, pero también presenta una porción vertical, que va a ser la que va a formar a este nivel la pared externa. De importancia, entre el cuerpo del esfenoides, la apófisis pterigoides y el palatino, se forma este agujero, que es el agujero o foramen esfenopalatino, por donde van a pasar vasos y nervios de extrema importancia a este nivel. Y como para finalizar la conformación de la pared externa de las fosas nasales, tenemos el ala interna de la apófisis pterigoides en su cara medial o más interna. Ese va a ser el constituyente más posterior. Y como componente único, ya hablamos de que teníamos el cornete medio y el superior como dependencia del hueso etmoides en sus masas laterales. Debemos decir que existe un hueso ajeno al etmoides que también va a formar una estructura turbinal, y es el cornete inferior propiamente dicho, que va a tener su inserción a nivel del maxilar superior y a nivel del palatino, y va a ser un cornete per se sin corresponder a ninguna estructura. Hablamos de los tres cornetes, cornete inferior, medio y superior. Hablamos de su constitución ósea, pero cuando esos cornetes se revisten de mucosa, una mucosa especial, adquieren un carácter funcional bastante importante, ya que los cornetes ocupan un espacio en las cavidades nasales y le brindan un aspecto anfractuoso. Y esas anfractuosidades lo que hacen es dificultar el ingreso del aire a través de las cavidades nasales, generar una especie de turbulencia, y esa turbulencia genera un freno a la corriente aérea, lo cual expone al aire a tener mayor tiempo de contacto con la mucosa turbinal. Y esa mucosa turbinal, como le dije, estaba ricamente irrigada, lo que va a generar es acondicionamiento del aire inspirado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a ese nivel, esto ocurre en toda la mucosa nasal, pero sobre todo es mucho más importante a nivel de los cornetes, ese acondicionamiento del aire que ocurre es calentamiento y humidificación del aire, como para que pase a las vías aéreas más bajas en mejores condiciones y no pase frío y seco a las vías aéreas inferiores, generando inconvenientes. Eso es uno de los conceptos importantes con respecto a la funcionalidad de los cornetes. El otro concepto importante que me gustaría contarles
es el de meato, que se define como espacio comprendido entre los cornetes y la pared lateral nasal. Es un espacio que generalmente ahí se forma una comunicación entre las fosas nasales y los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Los senos paranasales son cavidades neumáticas, o sea, partes del hueso en el cual no es macizo, sino que es una cavidad aérea, revestida también por una mucosa. Esa mucosa lo que hace es producir cierta cantidad de moco normalmente, entonces ese moco debe ser drenado a través de orificios hacia la fosa nasal como para luego deglutirlos y que se vaya a la vía digestiva. Para ese fin, los senos paranasales están comunicados a las fosas nasales a través de lo que llamamos meatos. Y tenemos tres tipos de meatos. Un meato superior, que por definición, como dijimos, queda entre el meato superior y la pared externa de las fosas nasales, en donde van a drenar sus secreciones el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Un meato medio, que funcionalmente es el más importante, y donde se generan la mayor cantidad de sinusitis por obstrucción de drenaje, porque en ese sector que queda entre cornete medio y pared lateral nasal, van a drenar las secreciones el seno frontal, el maxilar y las celdillas etmoidales anteriores. Pasando a lo que es meato inferior, que como ya venimos repitiendo, va a quedar limitado entre cornete inferior y pared lateral nasal. Acá no incluye drenaje de moco sinusal, sino que lo que va a drenar es la vía lagrimal. El siguiente video que les puse es como para que gráficamente vean, por un lado, cómo funcionan las células de la mucosa nasosinusal para batir el moco que se genera en ellas y llevarlo hacia los sitios de drenaje, lo que llamamos meatos, siempre sabiendo que esas células ciliadas tienen una memoria que siempre baten hacia el mismo lado, que va a ser hacia los drenajes sinusales, y por otro lado, una vez que esas secreciones están en la nariz, las cilias baten hacia atrás como para empujarlas hacia la garganta y que ese moco sea deglutido. En el video se ven ejemplos de cuando por inflamación o X motivo se producen bloqueos a nivel de los meatos, con consiguiente retención de secreciones y formación de la patología que conocemos habitualmente como sinusitis. Este es un video publicitario acerca de métodos de resolución de estas patologías, o sea que van a ver cómo se va a resolver la patología desde el punto de vista quirúrgico, con intervencionismo y naturalmente cuando se va la inflamación que se produjo a nivel de los orificios o a nivel de los meatos. Siguiendo con la explicación del drenaje de secreciones de los senos y otras estructuras en la pared lateral nasal, en las estructuras que nombramos como meatos, vemos esquemáticamente en estos dos cortes sagitales a nivel de la pared lateral nasal, como por ejemplo a este nivel, que es el nivel del meato superior, van a drenar y desembocar secreciones del seno esfenoidal y de los senos etmoidales posteriores. Como a nivel del meato medio van a drenar secreciones provenientes del seno frontal, de las celdas etmoidales anteriores y del propio seno maxilar a nivel de su orificio natural de drenaje, que vendría a ser este. Y a este nivel vemos el meato inferior, dado por el cornete inferior y la pared lateral nasal. Se ha cortado la cabeza, o sea, el segmento anterior del cornete inferior, y nos muestra cómo el conducto lacrimonasal drena a este nivel.
es un orificio que está cerrado por una pequeña valvulita que se llama de Hassner. Acá más esquemático, el mismo corte, vemos secretando el seno esfenoidal, las celdas etmoidales posteriores a nivel del meato superior y a nivel del meato medio, seno frontal, celditas etmoidales y oculto a este nivel el drenaje del seno maxilar, quedándonos por último, vuelvo a repetir, el meato inferior con el drenaje. Ahora tenemos aquí los cortes coronales que pasan a nivel de las fosas nasales, sobre todo a nivel de cornetes inferiores y medios. Este es un corte coronal cadavérico, ¿sí?, en el cual vemos ambas fosas nasales. Acá nos serviría también como para demarcar los límites, que por fuera de fosas nasales tenemos órbita, seno maxilar, celdillas etmoidales. Por encima tenemos el endocráneo con el meninges y cerebro, ¿sí? Y lo que nos interesaría ver es seguir viendo el concepto de drenajes sinusales a nivel de los meatos. En este caso vemos el cornete medio como una laminita que baja paralela al septum nasal, formada a este nivel por la lámina perpendicular del etmoides. Acá vemos el otro cornete medio y a este nivel el orificio natural de drenaje de las secreciones hacia el meato medio del seno maxilar. Si pasamos al esquema vecino, lo vamos a ver acá ejemplificado, cornete medio, su vecindad hacia afuera con la pared lateral nasal, en ese sitio desembocan secreciones hacia arriba del seno frontal, desde lateral las del seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores que las tenemos inmersas en la constitución del propio meato medio. En la parte izquierda vemos cómo se ha formado líquido en la cavidad del seno maxilar debido a un bloqueo e imposición. Estos esquemas de cortes sagitales de pared lateral nasales están puestos por un lado para ver en material cadavérico las estructuras turbinales, que son estas, que ocultan a los respectivos meatos que quedan hacia lateral. En la figura más de la izquierda, lo que está destinado a mostrar es cómo drena cada estructura a cada meato. Por ejemplo, sabemos que seno esfenoidal drena a meato superior junto con los senos celditas de los senos etmoidales posteriores, que acá lo vemos atravesado por un alambre amarillo. A nivel del meato medio, vuelvo a repetir, el seno frontal representado por un cablecito verde, el maxilar por un azul y las celdas etmoidales anteriores por un rojo. Esto lo vemos gracias a que se resecó parte del cuerpo del cornete medio, si no esto quedaría oculto. Y con respecto al meato inferior, como ya habíamos explicado, se reseca la cabeza para mostrar cómo. Respecto al orificio anterior de las fosas nasales, lo que llamamos vulgarmente narinas, vamos a decir que es un orificio que tiene una cobertura interna de piel hasta que esa piel se transforma en mucosa, en lo cual lateralmente vamos a ver la eminencia que generan en su superficie los cartílagos laterales de la nariz. Hacia adentro lo que veríamos es parte del tabique nasal y esta zona está recubierta por una piel que presenta pelos bastante largos, ¿sí?, que es lo que llamamos vibrisas, que tendrían un poco de función de retener. Culminando con la descripción de las paredes de las cavidades nasales, nos queda describir el orificio posterior o coanas, en el cual vamos a tener que remarcar sus límites. Vemos unos esquemas de
el orificio posterior de la fosa nasal, que vendría a ser esta región, visto desde abajo como si lo viéramos desde la boca, en el cual este segmento va a ser lo que nosotros llamamos paladar duro. Y a nivel de la coana, la parte más posterior, o sea, el borde posterior de la apófisis horizontal del palatino, va a ser el límite más posterior de esta estructura, sabiendo que el más superior lo vamos a tener acá en el fondo representado por el cuerpo del esfenoides. Y hacia los laterales, estas aletas que aparecen a este nivel, que van a ser la cara interna del ala interna de las apófisis pterigoides. Y completando esta estructura va a aparecer el vómer, que como ya lo dijimos cuando hablamos de la constitución del tabique nasal, va a ser la estructura más posterior. Y formando este marco guanal vamos a tener al borde posterior del vómer, en una zona donde ese hueso se une con el cuerpo del esfenoides, en este esquema, visto desde atrás, un macizo facial visto desde atrás, lo que vemos en primer plano es la coana, que es lo que tenemos, lo que estoy circunscribiendo con el puntero, en el cual repasamos sus límites. Hacia abajo tenemos el palatino, hacia afuera las alas internas de las pterigoides, hacia arriba el cuerpo del esfenoides y finalizando un poquito el tema fosas nasales, hablaremos de su vascularización y empezamos por la irrigación arterial de las fosas nasales. Es un tema de vital importancia, ya que las fosas nasales están ricamente irrigadas y están irrigadas por dos sectores totalmente diferentes. Por un lado, sangre arterial proveniente de la carótida interna, vía arteria oftálmica, que da colaterales que se llaman etmoidales anteriores y posteriores, y sobre todo se dispersan por la zona alta de las fosas nasales. Y ramas de la carótida externa que vienen por dos grandes vasos, la arteria facial, que ya la vimos cuando vimos la irrigación nasal de la nariz, y la maxilar interna, que entra por detrás a las fosas nasales y va a dar arterias bastante importantes como son la esfenopalatina, que es la terminal de la maxilar interna, y ramas palatinas. En estos esquemas lo que vamos a ver son los sectores de cada pared de la fosa nasal, por qué van a estar irrigados. Y nosotros tenemos que aprovechar este momento como para decir que la irrigación arterial de las fosas nasales va a entrar básicamente por tres pedículos. Un pedículo superior, que es este, que va a estar dado por las ramas provenientes de la carótida interna, vía arteria oftálmica. Estos ramos se van a llamar etmoidales anteriores y posteriores. Tenemos un pedículo posterior a este nivel, dado por la rama terminal de la maxilar interna, que a su vez es terminal de la carótida externa, que es la arteria esfenopalatina, que ingresa a la fosa nasal a este nivel a través del agujero u orificio esfenopalatino, dando ramas muy importantes que van a irrigar en este caso la pared lateral de la nariz, sobre todo fíjense que va tomando la forma de los cornetes, y también una rama muy importante que se llama nasoseptal, que va a irrigar la zona del tabique nasal. El otro pedículo que me falta es un pedículo anterior que entra digamos, por debajo con ramas de la facial, ¿sí? Y esos ramos de las faciales ascendentes no suelen ser muy grandes, pero sí van a sufrir anastomosis con los ramos que vienen de atrás de la esfenopalatina,
ya ramos de un calibre bastante más disminuido, ramos superiores que bajan de las etmoidales y estos ramitos que entran de la arteria facial, formando a la altura del cartílago de tabique una zona ricamente vascularizada por pequeños vasos que se llama plexo vascular de Kisselbach y es bastante notable a nivel de la submucosa e inclusive forma un área débil donde esos vasos se pueden lacerar y generar las hemorragias más comunes de las fosas nasales, que son las del área de Kisselbach. Estas hemorragias, por suerte, al ser vasos de un calibre pequeño, suelen ser autolimitadas y no suele haber compromiso vital. En cambio, las hemorragias de áreas posteriores o superiores, como ser las de las ramas de la esfenopalatina o de las etmoidales posteriores, suelen ser hemorragias abundantes que ponen en peligro. Respecto al drenaje venoso, nosotros vamos a ver que el territorio de la vena oftálmica va a drenar en los senos de la dura madre, que después van a conformar la vena yugular interna. Otro de los drenajes venosos a través de la vena facial. Vamos a ver que esa vena va a conformar un grueso tronco que vamos a llamar el tiro linguofacial, que va a terminar como afluente de la yugular interna. Y hacia atrás todo un conglomerado de venas stereomaxilares que van a ser los que van a formar la vena maxilar interna, que va a dar origen a la vena yugular externa, que es una vena. En inervación debemos saber que tenemos tres tipos de inervación a nivel de lo que es fosa nasal. Por un lado sensitiva, lo que va a recoger sensibilidades de partículas que ingresen a fosas nasales, tal vez hasta dando una respuesta tipo defensiva, generando lo que sería el estornudo. Inervación autónoma, tanto simpática como parasimpática, que generalmente llega por las fibras nerviosas de los mismos nervios que inervan la región. E inervación sensorial, que va a ser lógicamente en esta zona el sentido del olfato, lo cual va a ser transportado por el par 1. Con respecto a lo que es inervación sensitiva, vamos a ver que es muy similar a lo que ocurría con la pirámide nasal. El nervio que se va a encargar de llevar la sensibilidad de fosas nasales va a ser el trigémino, por su rama maxilar superior. Este nervio va a dar ramas interiores de las fosas nasales que van a recoger sensibilidades y van a generar reflejos. Desde el punto de vista autónomo, nosotros tenemos que remarcar que existe un núcleo, sobre todo del parasimpático, que es el lácrimo muconasal, que asienta su estación de paso neuronal en el ganglio esfenopalatina y por fibras postganglionares de nervios dependientes del maxilar superior, como por ejemplo el nervio esfenopalatino, van a llevar esa información autónoma a la mucosa nasal, lo cual va a generar respuestas tanto de secreciones, congestión y de lagrimeo a la par. Todo eso es conocido como inervación sensorial. Respecto a esto, todos sabemos que la inervación sensorial está dada por el olfato, la cual va a ser conducida por el par 1. El par 1 tiene una ubicación anatómica bastante específica en el área de lo que es el techo de las fosas nasales. En lo cual nos interesa conocer es el pasaje de los ramilletes del nervio olfatorio a través de la lámina cribosa etmoidal y distribuyéndose por el techo, por la zona de pared lateral externa y del tabique nasal en su área superior, dándole un aspecto a este nivel de una coloración más amarillenta.
y es lo que popularmente se conoce como mancha amarilla. Esa mancha amarilla está dada por los filetes del nervio olfatorio que en su zona de distribución, y acá lo que vemos en esta imagen es cómo esos filetes atraviesan el endocráneo por esta zona que ya habíamos dicho en la constitución de fosas nasales, que es un área débil, bastante predispuesta a sufrir traumatismo, en los cuales una de las consecuencias sería el desgarro de los filetes olfatorios y por consiguiente la pérdida del olfato. Acá en esta imagen lo que vemos son los ramilletes olfatorios atravesando la cribosa y uniéndose con la primera estación de paso hacia el sistema nervioso central, que es el bulbo olfatorio, estructura que ya encontramos. Para finalizar la exposición de las fosas nasales, he puesto un ítem que le he dado de nombre exploración, el cual comenta cómo me sirve a mí conocer la anatomía como para su uso cotidiano en medicina. Nosotros, porque hoy día tenemos nuevos métodos de ver una nueva anatomía, que es lo que llamaríamos la anatomía endoscópica, que son las imágenes que yo les pongo acá. Clásicamente, la inspección de la nariz, su exploración, estaba dada por una maniobra que se llama rinoscopía, en la cual se usa un espéculo, mediante el cual se abre el orificio anterior de la fosa nasal, o sea, las narinas, y se explora a ojo pelado lo que hay dentro. En lo cual en esta imagen básicamente lo que vemos es el septum nasal hacia medial y los cornetes inferior y medio hacia lateral. En las imágenes subsiguientes, esto mismo que yo estoy viendo en la exploración clásica, lo estoy viendo mediante endoscopía, en lo cual hacia la derecha me queda, esto es una fosa nasal izquierda, hacia la derecha me queda el septum nasal, o sea la pared interna de la fosa nasal, y hacia los lados acá lo que estoy viendo es el cornete inferior, sobre todo en la región de su cabeza, y parcialmente el cornete medio. El endoscopio es muy versátil, me da la posibilidad de que yo pueda ver la anatomía más profunda de la nariz, y por ejemplo en esta imagen que les puse es como para que vean cómo se ve desde frente un cornete medio. Esto es una fosa nasal derecha, en la cual esto vendría a ser el septum nasal y esto la pared lateral. Y lo que veo acá es el cornete medio, protegiendo el área que ya hablamos un montón, que es el meato medio, donde estaba la desembocadura de los senos, frontal, maxilar y celdas etmoidales anteriores. Esta es el área clave como para las sinusitis clásicas que encontramos cotidianamente. Pasando a otra parte del aparato respiratorio, nos vamos a encontrar con la faringe, específicamente la parte que más nos va a interesar es la parte de la rinofaringe o cavum, ya que el resto de la faringe ustedes la han visto en materias anteriores con respecto a lo que es su función digestiva, porque como nosotros sabemos la faringe tiene dos funciones, una es conducción de aire, o sea respiratoria, y la otra es una importante función deglutoria, o sea que pertenece al aparato digestivo. La faringe es un órgano músculo-mucoso que mide varios centímetros, mide aproximadamente 15-16 centímetros y que tiene una gran capacidad de acortamiento durante la deglución debido a los poderosos músculos que tiene como para que el bolo alimenticio transcurra a través de ella. Respecto a los segmentos, porque clásicamente la faringe se divide en segmentos, vamos a tener tres. Uno que es la rinofaringe o cavum, otro que es la bucofaringe o orofaringe y otro que es la laringofaringe. La faringe en sí no está limitada o dividida en estas tres partes por hitos anatómicos conocidos, sino que la división es un poco arbitraria a partir de líneas que nosotros tomamos para dividir diferentes segmentos. Entonces nosotros decimos que la rinofaringe o cavum
va a estar definida por encima de una línea que yo trazo hacia atrás del paladar duro, como estoy marcando en la imagen. Por debajo de eso tenemos la bucofaringe, que se extiende hasta una línea hacia atrás trazada desde el hueso hioides. Y por debajo de esa línea me va a quedar lo que, entrando de lleno en el estudio del cavum o nasofaringe o rinofaringe, nos sirve ver este esquema parasagital en el cual limitamos la región del cavum, sabiendo que va a ser todo lo que nos quede por encima de la línea trazada, proyectada hacia atrás desde el paladar duro. Entonces consideramos al cavum esta región y viéndolo desde su configuración interna, nosotros también vamos a ver que se constituye por paredes, en el cual tenemos una pared superior, una pared inferior, anterior, posterior y laterales. Dentro de lo que es su pared superior, vamos a encontrar un cúmulo de tejido linfático, como tenemos en todo lo que es la faringe en su sector respiratorio y hasta deglutorio. Vamos a encontrar lo que se llama la amígdala faringia o vulgarmente llamado adenoides, lo cual nosotros sabemos que es un sector del aparato inmunológico que se encarga de secuestro y detección de antígenos, o sea, de gérmenes que entren a través de las vías respiratorias, y sobre todo es muy notorio en los niños, en los cuales a veces se pueden ver en su etapa infantil temprana, a partir de los 2, 3, 4 años, un gran crecimiento que dura hasta los 9, 10 años, en el cual ese tejido puede ocupar casi totalmente la luz de la rinofaringe o cavum, obstruyendo la salida desde las fosas nasales y dando trastornos respiratorios. Dentro de lo que sería su pared inferior, es una pared básicamente imaginaria, que va a estar dada por la línea que ya hablamos del paladar duro, y por el paladar blando cuando en deglución cierra la comunicación que hay entre oro y rinofaringe. Respecto a su pared anterior, lo que podemos decir es que da a la coana, o sea que los límites van a ser los mismos que vimos en coana. O sea, más que ser una pared, es un orificio anterior que comunica con la fosa nasal. Con respecto a su pared posterior, en parte puede llegar a tener alguna porción de los tejidos de la amígdala faringia, está cubierta por una mucosa que suele ser moderadamente lisa, y por detrás de eso vamos a ver que está el músculo constrictor superior, y a través del músculo constrictor superior empiezo a ver músculos prevertebrales, y a este nivel lo que voy a encontrar en profundidad es la articulación atlanto-odontoidea, o sea que voy a ver el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis, como veo acá en el esquema. La pared tal vez más compleja es la lateral, que es la que vemos acá en profundidad, en el cual tengo algunos hitos que describir. El elemento más importante que nosotros tenemos es el orificio faringio de la trompa de Eustaquio, que como ustedes saben, comunica y ayuda a la ventilación del oído medio. Por detrás del orificio de la tuba de la trompa de Eustaquio, encontramos otro repliegue, otro engrosamiento linfático, que vamos a llamarle amígdala tubaria. Detrás de ese repliegue ya empiezan a aparecer las insinuaciones del tejido adenoideo, pero me va a quedar un surco. Ese surco va a ser lo que voy a llamar la fosita de Rosenmüller, en el cual lo único que es un estigma de la separación del rodete tubario, de la amígdala tubaria, con
el tejido adenoideo. Y a veces en esa zona es donde pueden aparecer y asentar los cánceres de esta región. Lo que les puse acá hacia la izquierda de la pantalla es un poquito de lo que es la anatomía endoscópica, o sea, viéndolo desde la nariz a esta región del cábulo rinofaringe. Lo que vemos acá en un perfil, acá lo estamos viendo de frente. O sea que esto es superior, esto es inferior. Acá tengo el septum nasal, o sea que esto es una fosa nasal derecha y esto es la pared del lateral. O sea que el segmento, el marco que me circunscribe esta imagen es lo que yo llamo la coana. Lo que quería mostrarles era este segmento, que es donde encuentro el orificio de la trompa de Eustaquio, que es lo que yo tendré acá. Y hacia atrás el tejido adenoideo, en su pared superior y un poco posterior. Y entre lo que es el rodete tubario, que es esto que yo veo acá, me queda circunscripta lo que les había mencionado de la fosita. En este esquema, como para explicarlo, lo que es un corte a nivel frontal, a nivel de la base del cráneo, estoy mirando una faringe por detrás. Entonces lo que se resecó, lo que se cortó, es toda la pared posterior de la faringe. Es una faringe entera lo que estoy viendo, y acá lo que nosotros podemos hacer es dividir, decir, bueno, por encima del paladar blando, lo que me queda es la rinofaringe, por debajo del paladar blando, hasta la línea trazada por el hioides, que es más o menos por acá, me queda la orofaringe, y de ahí hacia abajo, hasta la boca esofágica, a nivel de la cesta cervical, me queda la laringofaringe. Entonces tengo que tener en cuenta que yo estoy mirando desde atrás, entonces lo que yo acá puedo describir es lo que se llama pared anterior de esa rinofaringe, u orificio anterior más que nada, en el cual lo que voy a ver son los componentes de la fosa nasal. Esto que estoy marcando acá es el marco coanal, o sea la coana, y a través de ella veo cornetes inferiores y cornetes medios, y el borde posterior del septum nasal. Hacia abajo tengo el piso nasal continuado hacia atrás por lo que sería el paladar blando. Las paredes laterales de la rinofaringe vendrían a estar constituidas por esta región, dada su pared exclusivamente por el constrictor superior de la faringe. Y en el techo del cábulo o rinofaringe, lo que sería su pared superior, acá lo que veo es un leve abultamiento, lo cual me hace pensar que es un adulto, porque en el niño esto está mucho más desarrollado, de la amígdala faríngea. Con esto damos por terminado un poco el conocimiento de la anatomía, sobre todo la configuración. Ahora nos adentramos al estudio de la última porción de la vía aérea superior, que está dada por la laringe. La laringe sabemos que es un órgano impar, medio, muy cerquita de la superficie cutánea del cuello, como vemos en este esquema, en este corte sagital de lo que es la vía respiratoria superior. Tiene una constitución compleja, dada por un esqueleto que va a ser cartilaginoso, ligamentos que unen este esqueleto y estructuras musculares que van a dar movilidad, por ejemplo, a uno de los sectores más importantes que tenemos en la laringe, que son las cuerdas vocales, que las encontraríamos a este nivel que estoy marcando. La movilidad de esas cuerdas vocales cumple, por ejemplo, una de las funciones primordiales que tiene la laringe, de ser el órgano emisor de la voz. Su situación la vamos a encontrar que se extiende por encima como límite superior, por debajo del hueso hioides del cual está suspendida, o también por debajo de la tercera vértebra cervical, llegando a su nivel inferior alrededor de la sexta vértebra cervical, donde se transforma en tráquea. Respecto a sus funciones, ya remarcamos que la función fundamental va a ser respiratorio, ya que a partir de este nivel, a partir de lo que es la entrada a la laringe,
es solamente un conducto por el cual pasa aire, la vía deglutoria se divide a este nivel de la laringe. Otra de las funciones que tiene es la fonatoria a través de las cuerdas vocales. Recordar que entre cuerda vocal y cuerda vocal tenemos un espacio anatómico que vamos a llamar glotis, un nombre que lo han escuchado más de una vez, y que a partir, digamos, habíamos dicho que por encima de la glotis teníamos lo que era vía aérea superior y por debajo de la glotis tenemos lo que es la vía aérea inferior. O sea que lo tomamos como un punto de división. Otra de las funciones que tiene esta laringe es una función esfinteriana, ya que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico, levantar un peso o demás, lo que necesitamos es tener nuestros pulmones llenos de aire para generar una presión en lo que es la caja torácica y también darle un punto fijo a la contracción de la cincha abdominal y de los músculos que van a realizar el esfuerzo. Para eso, como todos se darán cuenta, porque es muy ejemplificador, al cerrar la glotis, el aire queda retenido en nuestros pulmones y sirve como para que los músculos que están realizando el esfuerzo tomen punto fijo y la constitución de la laringe va a estar dada, por un lado, por un esqueleto cartilaginoso, de un cartílago hialino, con una consistencia dura, que se va endureciendo y osificando más a partir de los años, y esos cartílagos van a ser los siguientes, algunos van a ser pares, otros van a ser impares. Por ejemplo, tiroides impar, cricoides impar, aritenoides hay dos, la epiglotis, que esta va a estar constituida por un cartílago un poco más elástico, no tan duro como los anteriores. La dureza cartilaginosa a nivel del esqueleto laringio está dada como para que cuando articulemos todos estos cartílagos entre sí, dé al lugar a la formación de un tubo rígido, no colapsable como para garantizar una vía aérea permeable. Y aparte de estos cartílagos aparecen algunos accesorios como corniculado de Santorini, y en diversos libros de anatomía hay descripciones de más cartílagos accesorios como ser cuneiforme, delushka, sesamoideos, que no revisten importancia funcional. Respecto a cómo unimos y formamos una laringe, eso se hace a través de articulaciones y ligamentos que vamos a ver más adelante. Y su constitución definitiva va a ser a todo esto agregarle un aparato muscular que lo que va a hacer es mover a los cartílagos entre sí y generar tensiones y movimientos particulares que van a posibilitar apertura, cierre de cuerdas. Comenzando la descripción del esqueleto laringio, lo que vamos a ver es que nuestro primer constituyente lo vamos a tomar como el cartílago tiroideo, que es el cartílago más anterior, que realmente, como los libros de texto lo describen, tiene forma como de un escudo. Realmente es un escudo porque es lo que tenemos más a nivel de superficie, y en estos esquemas los vamos a ver de frente y de lateral. En la vista de frente nosotros lo que vemos es que posee dos caritas, ¿sí?, que vendrían a ser las caras anteroexternas del cartílago tiroide, unidas en la línea media por una saliente, que es lo que le vamos a dar de nombre nuez de Adán, y en su parte más superior presenta como un hundimiento que le vamos a dar de nombre escotadura tiroide. Si lo vemos desde su cara posterior, esta prominencia o nuez de Adán va a dar una superficie que la vamos a llamar el ángulo entrante del tiroides, donde por dentro de lo que vemos acá se van a insertar los ligamentos vocales. Las carillas laterales que vemos acá no presentan demasiadas particularidades, solamente tal vez algunas líneas de inserción como para músculos laringios.
Aparte de las carillas, si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, vemos unas prolongaciones tipo cuerno hacia arriba y hacia abajo, lo cual vendrían a ser las astas mayores del cartílago tiroide, la cual hacia arriba se unen a través de ligamentos con el hueso hioide, que ya habíamos dicho del cual está suspendido la laringe, y hacia abajo las astas menores del cartílago tiroides, mediante las cuales se articulan y se unen a el cartílago que está por debajo, que es el cricoides, como vemos a este nivel. O sea que el asta menor presenta una carilla articular para el cartílago cricoides. Al cartílago cricoides siempre se le ha dado una semejanza a un anillo de sello, ¿sí? En el cual en las imágenes que nosotros tenemos acá lo vemos en su vista superior y acá lo estamos viendo desde atrás, en el cual las partes del anillo vendrán a ser esto que es anterior, que es el arco cricoideo, y esto que es posterior, que es la placa cricoidea. En el caso de este texto lo llama lámina del cricoides, y también algunos le dan el nombre de chatón cricoideo. El arco cricoideo es la parte más anterior, es la que da a la superficie. Por encima de esto tenemos las láminas del cartílago tiroides, por la cual va a estar unida por la membrana cricotiroidea. Y unas cosas de importancia que nosotros debemos conocer es que encima de la placa cricoidea tenemos dos carillas articulares, dos superficies para la inserción de los aritenoides. Y hacia los laterales voy a encontrar las carillas articulares para las astas menores del cartílago tiroides. Como lo ven, el aspecto es bastante robusto, es un cartílago hialino, inextensible, o sea que la conformación es bastante robusta y mantienen una vida. Cartílago aritenoides. Este es el cartílago par que nosotros tenemos en la constitución de la laringe. Tiene una forma de pirámide triangular y va a estar ubicado en una articulación por encima del cartílago cricoides, como lo vemos en las imágenes. Acá tenemos una vista general de su ubicación en la laringe. Esto es tráquea, esto es el cartílago cricoides, y por sobre la placa cricoides están ubicadas las dos pirámides triangulares pequeñitas que van a ser los cartílagos aritenoides. Respecto a la descripción clásica anatómica de este cartílago, vamos a decir que al ser una pirámide triangular va a presentar tres caras, una base y un vértice. Con respecto a sus caras van a ser una cara medial o interna, una cara anteroexterna, que acá las vemos en esta imagen inferior vista desde adelante, su cara anteroexterna, su cara posterior, su cara anteroexterna. Y una base que va a ser el sitio por donde se va a articular con el cartílago cricoides a nivel de su placa. Respecto a qué hay en cada cara, en la cara interna no presenta demasiadas salientes ni particularidades anatómicas que llamen la atención, pero con respecto a la cara anteroexterna vamos a ver que está tapizada por crestas y fositas, las cuales van a ser sitios de inserción para ligamentos y músculos que van a dar movilidad a este aritenoides. Con respecto a la cara posterior, es una cara que va a presentar carillas para la inserción del músculo interaritenoideo. Tiene dos apófisis de renombre que hacia adelante de su cara anteroexterna se va a desprender lo que se llama apófisis vocal, donde se va a insertar el ligamento vocal
que va a ser lo que nosotros en un futuro llamaremos cuerda vocal. Y un poco hacia afuera vamos a tener lo que se llama la apófisis muscular, donde va a ser asiento de varios músculos que van a ejercer movilidad. Epiglotis. El cartílago epiglótico ya habíamos dicho de que no tenía una constitución tan hialina como el resto, sino que era más bien elástico, y clásicamente se la describe como una estructura en forma de raqueta, en el cual sus segmentos más superiores son más anchos y termina afinándose hacia abajo en una región llamada peciolo de la epiglotis, donde se va a articular con el cartílago tiroideo. Presenta dos caras, como vemos en este corte sagital, una cara anterior que va a dar hacia la base de la lengua en su porción libre, como vemos acá, y en otro segmento va a tener hacia adelante grasa preepiglótica que la separa de estructuras como el hueso hioides, del cual va a estar unido a través del ligamento hioepiglótico. Otra unión que tiene es con el cartílago tiroides, a nivel de su ángulo entrante, por el cartílago tiroepiglótico. Acá vemos en una laringe ya armada, en donde tenemos el hueso hioides hacia arriba, unido hacia abajo con el cartílago tiroides a través del cartílago tiroioideo. Vemos el cartílago tiroides en su cara posterior, cómo se une con la epiglotis por el ligamento tiroepiglótico, y cómo esta epiglotis de su cara posterior, que como hallazgo anatómico, como accidentes anatómicos, podemos decir que tiene depresiones, que le dan un aspecto como de multiperforada, si bien no son perforaciones, y se relaciona hacia adelante con ese tejido graso preepiglótico, como veíamos en el esquema. Las articulaciones y ligamentos de la laringe las tenemos presentadas en un listado que se les muestra a continuación, y cabe remarcar que algunas son articulaciones propiamente dichas, como la articulación entre el cricoides y el tiroides, la articulación entre el cricoides y el aritenoide, y con el corniculado, aunque es de menor importancia funcional. El resto podemos decir que está dada por membranas y ligamentos que van a unir las estructuras, y otras van a dar forma a estructuras que van a terminar formando lo que más adelante vamos a ver. El siguiente esquema es como para mostrar una laringe desarticulada y ver en qué posición va a quedar cada elemento una vez que queden unidos en base de sus medios de unión. Por ejemplo, en posición anterior y superior el cartílago tiroides, por encima y por detrás va a quedar la epiglotis, el cricoides va a tener encima los dos aritenoides, los vértices de los aritenoides van a tener encima el corniculado, y acá lo vemos en el lateral. En el siguiente esquema apreciamos dos de las articulaciones más importantes que tenemos en la laringe. Aquí al lado derecho vemos la articulación entre el cartílago tiroides y el cricoides, o sea, articulación cricotiroidea, que por definición va a ser una articulación del tipo de las artrodias, o sea, con movimiento de desplazamiento. Las superficies articulares que se ponen en juego aquí van a ser, por un lado, desde el tiroides, el asta menor del mismo, versus la carilla articular que se encuentra en los laterales de la placa cricoidea. Son dos superficies planas, presentan una cápsula articular como toda articulación móvil y algunos ligamentos de refuerzo. Básicamente, a nivel funcional, lo que va a ocurrir en esta articulación es que va a presentar movimientos de desplazamiento, sobre todo hacia adelante y hacia atrás, que va a ser útil
durante lo que uno llama la tensión o distensión de las cuerdas vocales. Al lado izquierdo tenemos representada la otra articulación de mayor importancia en la laringe, que es la de los aritenoides con la placa del cricoides, en el cual la vemos de frente. Acá vemos el arco del cricoides, acá vemos el anillo de sello, lo que es la placa cricoidea, y los aritenoides articulados encima. Las superficies articulares van a ser de las que van a dar funcionalmente un tipo condilia, o sea que van a ser unas superficies tipo elipsoides. Estos aritenoides subidos encima del cricoides, funcionalmente lo que van a tener es oportunidad de generar rotaciones y movimientos hacia laterales. Como ya les había explicado en unas diapositivas anteriores, la apófisis vocal del aritenoide, que es esta, es la parte funcional, llamémosle, en el cual acá se inserta la cuerda vocal. Entonces, al generar movimientos de rotación hacia afuera o hacia adentro, lo que va a hacer va a mover al ligamento vocal abriendo o cerrando lo que más adelante vamos a llamar glotis. Y otro de los movimientos que puede producir son inclinaciones del aritenoide hacia adentro o hacia afuera. Todo eso lo ejerce su movilidad gracias al aparato muscular que va a estar amarrado al cartílago cricoides. Entonces, es de tipo condilia, como toda articulación móvil, presenta cápsula articular y ligamentos de refuerzo que van a hacer que esta articulación sea. Otra de las formas de unión de las estructuras laringeas es a través de membranas. Y las membranas más importantes que tenemos que conocer y mencionar es la unión entre el hueso hyoides, que vemos acá en este esquema de frente, y vemos acá en este esquema vista lateral, con el cartílago tiroides. Es una membrana que va a revestir casi completamente el espacio que queda entre las dos estructuras, y el nombre que recibe es membrana tiroidea. Sí pueden encontrar perforaciones para la entrada de vasos y nervios correspondientes a ese nivel. Otra de las membranas que nos compete en el estudio de la laringe es la que cierra el espacio que queda entre el cartílago tiroides, su borde inferior, y el anillo cricoideo en su borde superior. Esa membrana la llamamos membrana cricotiroidea. Aparte de cerrar el espacio, tiene una característica, un punto llamativo como para dejar en claro, que es el sitio donde se practica lo que se llama cricotirotomía, que es un procedimiento de urgencia, acá lo vemos en el perfil a la membrana, en el cual ante obstrucciones repentinas de la vía aérea de emergencia, es el sitio donde se practican las punciones como para poder brindarle auxilio a la vía aérea de un paciente obstruido. Por último, quiero mencionar la membrana que va desde el borde inferior del anillo del cricoides hasta el primer anillo de la tráquea, que es la membrana cricotraqueal. Hablando de ligamentos de importancia que tenemos en la configuración de la laringe, vamos a ver en este corte, en este esquema de perfil en donde se resecó una porción del cartílago tiroides, diferentes ligamentos, como por ejemplo este que ya lo habíamos nombrado, que es el ligamento tiroepiglótico que fija el pecíolo de la epiglotis a la cara interna del cartílago tiroides. Y en este esquema aparecen dos estructuras de suma importancia, que son los ligamentos tiroaritenoideos, que son estructuras que van a ir desde el ángulo entrante del cartílago tiroideo a diferentes porciones del cartílago aritenoides. Van a ser dos, uno que es el tiroaritenoideo inferior, que va a ser el más importante a nivel funcional,
porque va a ser el que le va a dar forma a la futura cuerda vocal una vez que la revistamos con mucosa. O sea, para que quede claro, ligamento tiroaritenoideo inferior es la cuerda vocal verdadera. Y por encima de él, una banda de tejido ligamentoso se extiende hasta la fosita hemisférica que queda en la cara anteroexterna del cartílago interoaritenoideo, y se le va a dar el nombre de ligamento tiroaritenoideo superior, que la vamos a llamar en un futuro cuerda vocal falsa o banda ventricular. Si vemos este esquema, en el cual tenemos una vista posterior de una laringe cortada, en la cual veríamos hacia arriba el hueso hioides, la membrana tiroidea uniendo con el cartílago tiroides, en un lado una laringe esqueletizada, o sea que lo que vemos es la formación cartilaginosa y los ligamentos de unión, y del otro lado la laringe cubierta con mucosa. Lo que podemos apreciar, hablando de esos ligamentos de importancia que dijimos hace un ratito, es que desde el aritenoides se va a desprender el ligamento tiroaritenoideo superior o cuerda vocal falsa y el ligamento tiroaritenoideo inferior o cuerda vocal verdadera. Cuando yo llevo a la realidad esa laringe, o sea, la cubro con mucosa y con su membrana fibroelástica que la recubre, voy a tener esta estructura, en la cual la cuerda vocal verdadera va a ser el de abajo, la cuerda vocal falsa va a ser el de arriba, y entre medio de los dos una estructura ovalada como una depresión que se va a llamar el ventrículo de Morgagni. Esta imagen también me sirve como para decir que esquemáticamente en su configuración interna la laringe la podemos dividir en tres porciones. Una que queda por encima de las cuerdas vocales verdaderas y la llamamos supraglotis, y va a estar comprendida por la epiglotis, los ligamentos que unen a la epiglotis con otras estructuras, como por ejemplo esta que va a ser la membrana aritenoepiglótica, y la cuerda vocal falsa, y el ventrículo de Morgagni. Otra porción de esta estructura interna de la laringe es la región glótica, que va a ser simplemente la región que está comprendida entre ambas cuerdas vocales. Y por debajo de la misma, este pequeño sector que va a estar básicamente dado por lo que es el cartílago cricoides, que acá lo hemos cortado, que la vamos a llamar de aquí en adelante, cuando hablamos de la funcionalidad de la laringe, nos tenemos que referir al aparato muscular que la gobierna. Y vamos a tener dos tipos de músculos en la laringe. Por un lado los extrínsecos, que van a ser músculos de grupos que no van a ser directos de la laringe, sino que más pueden llegar a tener que ver con el hueso hioides, y algunos tomar inserción en la laringe, como por ejemplo músculos de los grupos de los supra e infrahioideos, y van a tener efectos sobre ascenso y descenso laringio, por ejemplo. Y otro grupo de músculos que van a ser los intrínsecos, que van a ser músculos de la laringe per se, y sobre todo van a tener injerencia en la movilidad de las estructuras internas de la laringe, como ser las cuerdas vocales, lo que nosotros vamos a llamar glotis. Dentro de esos músculos, acá se presenta un listado de los músculos que tenemos, y funcionalmente tenemos tres tipos. Un tipo de músculos que van a ser tensores de las cuerdas vocales, o sea que van a participar en el estiramiento de las mismas, que el mismo va a estar dado por un único músculo, que es el cricotiroideo. Después vamos a tener músculos que van a ser
dilatación de la glotis, o sea, apertura de esa glotis, y otros grupos musculares, otros tipos de músculos que van a generar constricción de la glotis, o sea, cierre de las cuerdas. Describiendo un poco los músculos intrínsecos de la laringe, nosotros, según el listado, deberíamos empezar por el músculo tensor de las cuerdas vocales, que es el cricotiroideo, el cual se va a extender desde el arco del cricoides hacia los laterales de la lámina del tiroides. Lo que haría este músculo funcionalmente cuando se tensa es llevar hacia adelante el escudo que forma el tiroides, y con eso, al mover hacia adelante este cartílago tiroides, lo que genera es que la cuerda vocal se estire y entre en tensión. De ahí su nombre, digamos, según función, de tensor de cuerdas vocales. Siguiendo el listado de músculos, tenemos este músculo que recibe el nombre de cricoaritenoideo posterior y es el dilatador de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque viene desde atrás de la cara posterior del anillo de sello cricoideo y se dirige hacia arriba hasta este sector, que es lo que nosotros llamamos la apófisis muscular del aritenoides. Lo que haría este músculo cuando tiramos hacia atrás desde el cricoides, lo que haría es abrir el aritenoides hacia afuera, con consiguiente apertura de estas bandas que serían las cuerdas vocales. Por consiguiente, su función es la dilatación de la glotis. Después tenemos un grupo de músculos que llevan el nombre de constrictores, como por ejemplo este, que es el cricoaritenoideo lateral, que viene de más adelante del cricoides y se va hasta la apófisis muscular del aritenoides, pero en este caso cuando la tira, el aritenoides rota hacia adentro su apófisis vocal, cerrando las cuerdas. Después tenemos dos músculos que ya son directamente glóticos, en el cual vamos a tener el músculo tiroaritenoideo inferior, que va a constituir el músculo vocal o el músculo de las cuerdas vocales. Y por encima de él, el músculo tiroaritenoideo superior, que va a formar lo que sería la cuerda vocal falsa. Y nos quedaría por último el músculo interaritenoideo, que lo veríamos a este nivel, lo veríamos a este nivel y lo veríamos a este nivel visto desde arriba. Que este músculo cuando se contrae, lo que hace es que ambos aritenoides se inclinen hacia adentro, acercando la cuerda vocal y ayudando a que cierre la glotis. O sea que una vez que armo el esqueleto de la laringe con sus cartílagos, con sus articulaciones, con sus ligamentos, con sus músculos, y la cubro de mucosa, el aspecto con la cual yo la veo es el siguiente, como vemos en este esquema, en el cual va a estar tapizada por una mucosa rosada y siendo bastante evidente el color diferente de la mucosa del ligamento vocal verdadero, digamos, de la cuerda vocal verdadera, que le da un aspecto blanquecino. Esto es una visión laringoscópica esquemática, tipo dibujo. Una laringoscopía es un tipo de endoscopía, o sea que lo que sería es mirar por dentro. Hoy día disponemos de aparatos como para estudiar esto fácilmente. Y acá les puse imágenes de estudios endoscópicos de la laringe, como para que empiecen a acostumbrar el ojo a cómo vemos por dentro esta laringe ya cubierta por su mucosa y cómo se verían los componentes normales. Como les había dicho antes, el estudio de la laringe uno debe dividir lo que ve. Entonces les había dicho que todo lo que quedaba por encima de las cuerdas vocales lo llamábamos supraglotis, que vendrían a ser las estructuras que en el esquema le voy marcando.
estaríamos dentro de los elementos que constituyen la supraglotis sería la epiglotis, las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, que vendría a ser esto, y acá las vemos en la imagen endoscópica. El ligamento aríteno-epiglótico, cuando se recubre de mucosa, pasa a llamarse repliegue aríteno-epiglótico y nos cierra la estructura formando lo que nosotros vamos a llamar corona laringia, que va a estar dada por la epiglotis, los repliegues ariteno-epiglóticos y los aritenoides al fondo. En el esquema, supraglotis, vemos epiglotis, repliegues ariteno-epiglóticos y los repliegues de los aritenoides hacia atrás. Creo que todos entienden el esquema, pero este esquema son todas vistas desde arriba de la laringe, en la cual la epiglotis va a estar en situación más anterior y los aritenoides en posición más posterior. El otro piso que tenemos en la laringe para su estudio va a ser el plano glótico. El plano glótico va a estar dado por el nivel de las cuerdas vocales. Ya habíamos dicho que entre las cuerdas vocales verdaderas y las falsas queda como un bolsillo que se formaría a este nivel, que se van a llamar ventrículos de Morgagni. En este esquema el piso glótico lo vemos ahí, y de ese piso glótico nosotros lo que podemos decir que es dinámico, que lo podemos ver en dos posiciones, unos con cuerdas vocales abiertas, como vemos acá, y otros con cuerdas vocales cerradas, como vemos acá. Al movimiento de abrir las cuerdas vocales le vamos a dar el nombre de abducción de cuerdas vocales, y al de cierre, aducción. La abducción, o sea, cuerdas vocales abiertas, como vemos acá, lo vamos a poder apreciar cuando la persona está respirando. Y cuerdas vocales cerradas, como apreciamos acá, aducción, va a ser durante la fonación o durante la realización de esfuerzos o la deglución. El piso que me falta, hablamos de tres pisos, un supraglótico, un glótico y un subglótico, que van a ser estructuras que me quedan por debajo del nivel de cuerdas vocales, lo cual en la laringoscopia ya es más difícil de apreciar. Con las cuerdas vocales en nada. Para comentarles algo de la irrigación arterial que tenemos en este órgano, en la laringe, nosotros vamos a ver que las arterias van a llegar por tres vías. Vamos a tener una arteria laringea superior, una arteria laringea inferior y una arteria laringea posterior. Las dos primeras, superior e inferior, van a ser ramas de la arteria tiroidea superior, que va a irrigar a la glándula tiroides, y va a dar dos ramas, una superior que penetra por la membrana tiroidea y otra rama inferior que la vemos aquí, penetrando por la membrana cricotiroidea. Nos queda la arteria laringea posterior, que va a ser una rama de la arteria tiroidea inferior, que a su vez es rama de la arteria subclavia, y esa entra más profunda a la laringe. Entonces recordar que la irrigación va a venir por un lado por ramas de la carótida externa y por otro, dos palabras respecto al drenaje venoso. Como muchos órganos de la economía, el drenaje venoso es muy similar en un sentido inverso a las arterias. Entonces vamos a tener venas laringia superior, inferior, que son las que apreciamos acá en el esquema, haciendo el recorrido contrario a la arteria y drenando en la vena tiroidea superior, que es la que vemos acá. Y una vena laringia inferior que
la vemos acá saliendo por la membrana cricotiroidea y drenando también en la... Por último nos queda el tema de la inervación, que es un punto de suma importancia a nivel de la laringe, que para empezar nosotros vamos a decir que la inervación de la laringe va a tener dos cometidos. Uno es información sensitiva, o sea, lo que es reflejos de tos, de glutorios y demás. Y otra es inervación motrices para la movilidad de los músculos intrínsecos de la laringe. Ambas dos, la información va a ser llevada y traída por el nervio neumogástrico. O sea, la inervación total de la laringe va a estar dada por el nervio neumogástrico. Pero tenemos una particularidad, que vamos a tener dos nervios que van a llegar a la laringe. Uno que es el nervio laringio superior, que lo vemos en el esquema. Esto es un perfil, un lateral de la laringe, en el cual vemos este nervio bajando por el lateral y dividiéndose en algunas ramitas. Esta rama, que es su rama superior, va a ser la que va a llevar la inervación sensitiva para la supraglotis y glotis. Y una rama inferior va a ser la que va a dar inervación al músculo cricotiroideo. Y va a ser una excepción, porque este músculo va a ser el único músculo de la laringe, de los intrínsecos, que va a estar inervado por el nervio laringio superior. Entonces, conclusión: nervio laringio superior, rama del neumogástrico, da inervación sensitiva a la laringe y motriz al músculo cricotiroideo. El resto de la información nerviosa a la laringe llega a través del nervio laringio inferior o recurrente, que es un nervio bastante particular. ¿Por qué? Porque su nombre, como su nombre lo dice, recurrente significa que baja, vuelve y vuelve a subir a la laringe, pero con una particularidad. Acá nosotros tenemos el paquete vasculonervioso del cuello con la carótida y el neumogástrico bajando junto con ella. El nervio recurrente derecho es solamente cervical, se desprende y vuelve a la laringe. En cambio, el nervio recurrente izquierdo baja con el neumogástrico y recién se desprende a nivel del callado de la aorta, o sea, dentro del tórax, pega la vuelta por detrás de la aorta y asciende por el lateral de la tráquea. Y recién ahí busca la laringe para distribuirse sobre todos los músculos de la laringe, menos el cricotiroideo, que lo inervaba el nervio laringio superior. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El nervio recurrente izquierdo tiene un trayecto mucho más largo que el derecho. Entonces, cualquier enfermedad intratorácica que comprima ese nervio y lo deje sin función, va a dejar sin movilidad a media laringe izquierda. Y eso se va a traducir en disfonía. O sea, que el paciente no tenga una voz correcta. Y eso puede traducir que por medio de detectar que la cuerda vocal izquierda se mueva mal, eso sea producto de una enfermedad del tórax que está comprimiendo el nervio recurrente izquierdo. Entonces, recordar, el recurrente derecho es un nervio exclusivamente cervical. El nervio recurrente izquierdo tiene un trayecto intratorácico y funcionalmente inerva a todos los músculos de la laringe menos al crico. Bueno, esa
esta fue mi reseña de las vías aéreas superiores para que durante este contexto de pandemia en el que estamos viviendo les sea más fácil encarar el estudio de este tema. Recuerden que esto está dado a fines didácticos, que no reemplaza la bibliografía que ustedes tienen obligatoria, pero que les puede servir como una ayuda para entender mejor el tema. Espero que sea así. Saludos para todos.